los discípulos le dijeron, ahora sí que hablas la verdad sin usar parábolas. Ahora vemos que lo que sabes y no hay por qué hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió, ustedes dicen que Él está llegando la hora y ya ha llegado en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán las persecuciones en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Trinidad Santa, ayúdanos a abrir las puertas de la oración para que su palabra entre y sane y transforme nuestro interior y que al terminar nuestra oración cerremos la puerta de nuestro corazón para no perder ninguna de sus palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues a mí en esta mañana, como cada mañana que me presento delante de Dios, este, lo hago pues como de una manera muy inocente, ¿no? Como si Jesús no me conociera y me presento así como muy campante, muy contento, como si mi vida no tuviera ninguna repercusión o algún efecto en la vida de los demás. Y me ayuda mucho porque la primera lectura de hoy, que es Hechos 19, este, habla precisamente sobre la fe, habla precisamente sobre, Pablo le dice a sus apóstoles, eh, y si mientras Apolo estaba en Efeso, Pablo llegó a Efeso atravesando las regiones altas, encontró ahí algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo abrazando la fe? Y esto a mí me cuestionaba mucho porque este, yo creo que es una pregunta que hoy también a cada uno de nosotros, a través de Pablo, Jesús nos hace. Eh, ¿Abrazaste la fe cuando recibiste, perdón, abrazaste al Espíritu cuando recibiste la fe? Y yo me quedaba pues sin palabras porque de por sí el Espíritu es un gran desconocido. Y los mismos apóstoles dicen, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Y a veces así somos. Muchas veces hemos caminado al lado de Jesús, llevamos muchos años, muchos momentos de encuentro, hemos compartido, hemos dicho, hemos hablado, hemos predicado. Incluso yo en lo personal me jacto pues de hablar y de relacionarme con Jesús. Pero a veces, Jesús, llegan momentos de oración en los que cuestionan nuestra vida, realmente cómo está, y no por fuera, porque por fuera podemos estar medio cumpliendo con nuestras actividades, trabajo, casa, responsabilidades, como ir a las formaciones, como ir a misa, como confesarnos, como pagar los gastos que tenemos. O sea, por fuera yo creo que eso no hay problema, ¿no? No hemos dejado a los hijos, al esposo, a la esposa sin comer. Nosotros mismos muchas veces nos hemos dado nuestros gustos y yo creo que por fuera no es el problema, pero Jesús, cuando decimos que vamos a hacer nuestra oración, lo que estamos diciendo es que vamos a tener un encuentro con aquel que hoy me pide cómo vivir mi vida.
Cada día, cada oración es la forma de vivir la voluntad de Dios. Entonces Jesús no anda con rodeos y se van directo a nuestro interior, porque no nos habla si hemos cumplido con ir a misa, no nos habla si hemos cumplido con nuestras oraciones. A través, este, cuando abrazaste la fe, a cada uno aquí ahora sí que aquí ninguno de los que escuchemos estas pautas, ninguno de los que lean la palabra, ninguno de los que se acerquen a Dios, va a poder evitar entender esta pregunta directa que Jesús hoy te hace a ti y que me hace a mí. El Espíritu Santo cuando abrazaste la fe, creíste, lo aceptaste y yo no sé, pues yo digo que Jesús nos conoce. Yo no, yo poco a poco he ido esforzándome por entender eso, que Jesús me conoce y que no lo puedo engañar y que podré incluso tener un acompañamiento espiritual o podré irme a confesar, pero a Jesús no lo podemos engañar porque Él sabe realmente cómo estamos viviendo y si estamos viviendo bajo leyes, bajo normas o movidos o manipulados o no lo sé. Pero Jesús es claro, ¿por qué viene a preguntarnos hoy si recibimos al Espíritu cuando dijimos que creíamos? Y yo solamente encontraba pues una respuesta, ¿no? Cuando Jesús nos llama para vivir como hijos. Cuando Jesús nos llama para vivir como esposos auténticos, como matrimonio que se entiende, que se relaciona, que lucha, sí, porque hay dificultades, que tienen tropiezos, sí, porque somos diferentes, pero que inmediatamente, como la palabra es fuente de vida, nos da respuestas y nos levantamos y seguimos caminando. Pero, ¿qué pasa? O sea, eh, este, ¿por qué me vienes a decir a mí hoy, Jesús, que si yo he recibido el Espíritu, entonces yo cuando veo a mis hijos, me acuerdo que los veía con las bolsas en las manos, que los veía, o yo muchas veces me veía nomás con el cuaderno en la oración delante del sagrario, pero no le entendía a Jesús lo que me quería decir, que si había recibido el Espíritu. O sea, muchos ratos de oración, muchas reuniones, muchas actividades, sí, pero a ver, ¿tienes el Espíritu? Porque ya sabemos que ni siquiera podemos decir Jesús, Jesús, si el Espíritu no está en nosotros. Ya para nosotros ese gran desconocido ya no tiene que ser un gran desconocido, ya tiene que ser un gran amigo, ya tiene que ser la fuente que impulsa nuestra identidad de hijos de Dios para empezar a vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Porque él le dice a Pablo, cuando le contestan, yo no sé la cara que ha de haber puesto Pablo cuando los apóstoles le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar se recibe al Espíritu Santo. Y yo digo que muchas veces Jesús se frustra y se agarra y se lleva su mano a la frente y así como que, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible lo que estoy oyendo, no? ¿Cómo podemos decir esto? Y no lo decimos con palabras, lo decimos con hechos, lo decimos con actitudes. Cuando no me doblego ante lo que me pide Dios, cuando no acepto lo que me pide Dios, cuando me creo más de lo que Dios me dice. Y muchas veces el Espíritu está, pero no está. Y esto la oración es esto, es acercarte a la fuente de la luz, acercarte a la fuente de la vida, acercarte a algo que nosotros mismos hemos optado porque nadie nos ha obligado a acercarnos a la oración. Entonces, mm, yo le agradezco a Dios porque conociéndome lo frágil, lo débil, eh, yo a veces me siento como los fariseos, mi vida llena de mucha hipocresía, sí, es cierto,
pero también saben que he experimentado esa aceptación y ese abrazo de Dios. Ayer, uno de mis nietos, pues cometía una falta, ¿no? De higiene y mojaba la cama. Entonces yo le dije, ¿eso qué te pareció? ¿Que estuvo bien o estuvo mal? Entonces, yo como su abuelo le decía, yo lo estaba cuestionando, o sea, ¿qué hiciste? ¿Bien o mal? Y entonces él se me quedaba viendo y soltaba el llanto y me di cuenta de que así estamos nosotros. Nuestra afectividad está herida, nuestra voluntad está débil y, y entonces me abrazó y fue muy bonito porque yo lo abracé. Y cuando vamos a la oración y Jesús nos pregunta cómo hemos vivido nuestra identidad de hijos de Dios, no es que si voy bien o mal, no es que si soy buena esposa o soy buen esposo, pues nuestra identidad de hijos de Dios es nuestra identidad de ser palabra, de transmitir la palabra, de dedicarnos a dar la palabra. ¿O es que acaso todavía no hemos entendido lo que Jesús nos pide? Nosotros no nos llama para ser buenos, no nos llama para ser como Tatiana, no nos llama a ser como algún artista, no nos llama a ser famoso, no nos llama a ser rico, no nos llama a ser inteligente, nos llama a ser hijos de Dios, pero esos hijos de Dios hacen la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es precisamente eso, darlo a conocer. Y no podemos porque nos gana lo que tenemos. Y no es que no podamos con lo que tenemos, es que no hay organización, no hay tiempo, no hay orden, no hay espíritu precisamente. Porque es cansada la vida de la misión. ¿Por qué? Porque no hay espíritu, porque en los ratos de oración en los que dejamos, así como cuando medio abres un poquito las cortinas, dejas pasar un rayo de luz y te encandila y lo cierras rápidamente. La oración muchas veces así lo hacemos. Nos acercamos a la oración y pues sí, como en el Evangelio, ¿no? Donde dice, cómo Jesús, este, nos dice, los discípulos le dijeron, ahora sí que hablas con claridad, sin usar parábolas. Ahora vemos que lo que sabes, que lo sabes todo y no hay por qué hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Y uno, qué bonito, ¿no? Que uno cree, ya sabe uno. Uno cree que lo cree todo. Uno cree porque tiene un título, uno cree porque uno tiene 20 años en la comunidad, uno cree porque uno se dice creer. Pero qué bonito, ¿no? Con cuánta delicadeza Jesús ve nuestras presunciones, ¿no? Llegamos y le decimos en la oración, no, pues que nos portamos bien, que lo hicimos todo bien, que mira nuestros hijos ya tienen títulos, que mira ya tenemos casa, que mira ya pasamos una situación de enfermedad y uno cree que está uno bien. Y es que ya mandé los mensajes que nos están mandando del consejo, es que ya estoy al pendiente de las inscripciones y uno cree que está haciendo uno bien las cosas. Y Jesús le respondió, ustedes dicen que creen. ¿Tú crees que lo que estás haciendo es lo que debes hacer? Y a veces uno no entiende el lenguaje de Jesús. Es muy difícil poder entender el lenguaje de Jesús cuando uno no abre el corazón. No se trata de que abras la razón, no se trata de que abras tus capacidades de razonamiento y te acerques a los libros que te van a despejar las dudas y que te acerques pues allí un libro donde te va a decir qué cita y cuál es la mejor. O sea, no es esto. No es esto. Jesús dice, ustedes, ustedes eres tú y soy yo. Es la escuela de apóstoles y es la divina misericordia, es la iglesia y es el mundo, es el verbum Dei. Dice, ustedes dicen que creen y es una interrogante. A mí aquí cuando leí esto y cuando vi el signo ortográfico de una interrogación, yo inmediatamente mi corazón
vio a un Jesús que me estaba llamando la atención porque era una pregunta y cuando haces una pregunta es porque estás corrigiendo al otro o porque lo estás cuestionando de por qué no se han hecho las cosas. Tenemos un día de convivencia, tenemos 2 días de convivencia, tenemos un consejo y a veces no hacemos uso de esto. Entonces Jesús dice, ¿ustedes dicen que creen? Bueno, dice, está llegando la hora. Está llegando la hora y ya ha llegado en que se dispersarán cada uno a su lado y me dejarán solo. Y a veces así siento que cuando llegan los momentos de apoyar, de sumar, de ser solidarios, de ser sinodales, de ser consejo, de ser un grupo de una escuela de apóstoles, de ser miembros de la iglesia, de ser miembros vivos de este cuerpo místico dentro de una comunidad que se llama Verbum Dei. Cuando llega ese momento es cuando Jesús nos dice, pero ustedes se dispersarán. Ojalá que nosotros, de verdad nos situemos porque yo lo único que entendía es cómo intento vivir mi fe o a qué le llamo vivir mi fe, porque a veces uno se monta cada cosa en la cabeza y bien dicen que cada cabeza es un mundo y se respeta, somos diferentes, mujer es mujer, hombre es hombre, pero todos estamos llamados a ser hijos de Dios. O sea, aquí el chino, el italiano, el mexicano, aquí todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Y no importa que seamos de África, no importa que seamos de Estados Unidos, es la misma ley de vida que tiene que vivir si es que queremos ser hijos de Dios. Entonces, la fe lleva un doble movimiento que yo no lo sabía, pero por 2 razones. O no me formo, o no me instruyo, y si estudio mi fe, no le estoy poniendo atención. Entonces, de la fe aprendí que tiene un doble movimiento. Cambia externa, sí, cambios externos, eh, que eso pues son los cambios que vamos teniendo, ¿no? Y las luchas que vamos teniendo, pero también tiene otro movimiento, los cambios internos. Por fuera podemos estar muy bien. Por fuera, cada día nos cambiamos, por fuera cada día nos bañamos, por fuera cada día puedo cambiar de rostro y de sonrisa y de actitud, pero por dentro puedo seguir siendo el mismo. Y dice Jesús, ¿y ustedes dicen que creen? Entonces pidámosle pues a María que nos ayude pues a mantenernos. Se nos han dado de los sacramentos, de los 7 sacramentos, nosotros usamos 5. Entonces, ¿qué nos falta para poder vivir nuestra identidad y nuestro ser palabra, nuestro ser hijos de Dios? María, que es reina de la paz, eh, engendró también en nuestro ADN la paz. Y eso no lo podemos evitar. Ayer vi una reacción muy violenta en uno de mis hijos y no puede ser eso. Yo el fin de semana también me encontré con una actitud muy violenta que me rebasó, pero si traemos nuestro ADN esa paz que dio María a Jesús, dejemos que esa paz crezca y madure hasta que dé fruto en nosotros. Pidámosle pues que nos vayamos preparando en este tiempo para poder recibir ese espíritu que ya debería de haber venido con esta fe. Porque si digo que creo en Dios, no nomás voy a creer en Dios, también debo de creer en el Hijo y también debo de creer en el Espíritu Santo, porque creer en Dios sabemos que Dios es la Trinidad y que la Trinidad son 3 dioses en un solo Dios. Entonces, si creo en Jesús, debo de creer también en el Padre. Pero si creo en el Padre y si creo en Jesús, también debemos de creer en el Espíritu. Y este Espíritu es lo que viene a levantar lo que todavía en nuestra vida no puede levantar. Pidámosle pues esto a María, que su paz
nos ayude para poder seguir caminando en esta preparación para la venida del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.